A mediados de los años 90, en Argelia este movimiento está prácticamente agotado. Está a punto de perder el apoyo político de la población. Ya ha perdido su ventaja sobre los cuerpos de seguridad, que han conseguido organizar su respuesta. Todos sabemos lo que pasó en Argelia y el grado de cinismo que alcanzó esta respuesta, y se puede decir que, pagando el precio de inmensas atrocidades, funcionó, empujando a los extremistas argelinos a una violencia cada vez más extrema. Les hicieron más y más vulnerables a medida que perdían el apoyo de la población. A finales de la década, los defensores de la línea dura, de la violencia extrema, están completamente marginados en el seno del movimiento, que comienza a evolucionar hacia posiciones más moderadas con la esperanza de recuperar su popularidad. Pero eso no funciona. El Islam radical en Argelia ya solo representa a una minoría. Hay hombres en el interior del GIA, especialmente Hassan Hattab, que es el jefe de la región número 2 del GIA, la Kabilia, que dicen basta. Él dice basta porque se están aislando de la población y necesitan su apoyo, y porque doctrinalmente están equivocados. A comienzos de 1998, Hassan Hattab rompe el GIA y crea el GSPC, el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, que se fija como objetivo no atacar más a la población civil. En febrero de 1998, Bin Laden, quien acusa a los argelinos de separar a los musulmanes, anuncia desde Afganistán la creación del Frente Islámico Internacional contra los judíos y los cruzados. Bin Laden hace un llamamiento a todos los musulmanes que creen en Dios para que maten americanos y saqueen sus riquezas allá donde estén y en cuanto sea posible. El 7 de agosto de 1998, 2 coches bomba estallan cerca de las embajadas americanas de Nairobi y de Dar es Salaam, causando un total de 224 muertos y millares de heridos. Estados Unidos considera responsable a Bin Laden, que se convierte en el hombre a abatir. Ponen precio a su cabeza: $5 millones. El 12 de octubre del año 2000 es el turno del destructor estadounidense USS Cole, objetivo de un comando suicida en Adén, Yemen. Estas imágenes, difundidas por todas las cadenas de televisión del mundo, se convierten en la punta de lanza de la propaganda de Al-Qaeda en el mundo árabe y el símbolo de una nueva amenaza para Occidente. En Kabul, los talibán toman el poder y aplican la ley Sharia, sometiendo a un calvario a toda la población. Pero solo con ocasión de la destrucción de los budas de Bamiyan, Occidente parece empezar a tomar conciencia antes de los atentados del 11 de septiembre. Es la primera vez que una entidad no estatal, en este caso Al-Qaeda, consigue infligir instantáneamente a un Estado, y por añadidura a la primera potencia mundial, daños de tipo militar. Y es entonces realmente cuando cambia la percepción del terrorismo, porque hay que recordar que antes del 11 de septiembre de 2001, el terrorismo era percibido esencialmente como una molestia, no era en absoluto la amenaza estratégica esencial. La amenaza estratégica esencial, especialmente durante la Guerra Fría, era la Unión Soviética y sus aliados. Se temía una guerra nuclear que entonces podía provocar millones de muertos, y efectivamente, el fantasma de la guerra nuclear planeaba permanentemente sobre las cabezas de los países y de la población occidental. El 11 de septiembre representa una ruptura en el terrorismo islamista, porque marginará a un gran número de grupos islamistas, algunos de ellos armados que existían con anterioridad, y atraerá a otros grupos a la nueva estrella del terrorismo islamista, de alguna manera, que es Al-Qaeda. A partir de ahí asistimos a una especie de focalización sobre un solo grupo, un solo enemigo, que va a tener cada vez mayor importancia gracias a las acciones que reivindica y que le son imputadas, y que es Al-Qaeda de Bin Laden. Bin Laden se convierte en la obsesión de Occidente. Él sabe aprovechar a la perfección su imagen, difundida por la cadena catarí Al Jazeera, que le dedica una película con un título evocador: Un hombre contra un imperio. El terrorismo argelino desaparece de los titulares de los medios en beneficio de Al-Qaeda.
Estados Unidos, necesitado de sus conocimientos, se aproxima a los servicios secretos argelinos en su guerra contra los terroristas. Desde ese momento hay un enemigo claro, identificable y global. Algo que no existía con anterioridad, cuando nos enfrentábamos a grupos terroristas locales, a grupos terroristas que actuaban puntualmente a estados concretos o a sus intereses. Así que se trataba de un enemigo que se pretendía global frente a una potencia que quería ser global. Y eso cambia radicalmente la percepción, cambia el modo de acción y cambia la forma de actuar. Organizando los atentados del 11 de septiembre, Bin Laden comete el error de sacrificar su santuario afgano. George Bush declara la guerra al terror, arrastrando a Occidente a Afganistán en una coalición que debe derrotar a Al-Qaeda. Pero la caza de Bin Laden fracasa y su imagen sale reforzada, convirtiéndose en el ejemplo a seguir para millares de candidatos a la yihad. El problema es que es Occidente quien, a través de la guerra contra el terror, el concepto de Bush de la guerra contra el terror, transforma el tratamiento de un acto criminal en una guerra de civilizaciones. Porque ahora, ser musulmán o tener un nombre con resonancias árabes en Estados Unidos, aunque seas de allí desde hace 3 o 4 generaciones, es un auténtico calvario. Te llaman Osama por la calle y se desencadena la histeria cada vez que subes a un avión cuando eres árabe en Estados Unidos. Esta guerra no la han declarado ni los musulmanes ni los árabes. Es Occidente quien la ha declarado. Nosotros mismos nos hemos puesto en una situación de guerra en lugar de tratar efectivamente los actos terroristas como deben ser tratados, es decir, como actos criminales. Estimados conciudadanos, a esta hora las fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las etapas iniciales de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. En 2002, Al-Qaeda estaba en declive y militarmente al borde de la extinción. Pero Estados Unidos pierde su objetivo de vista y, en vez de perseguir a su enemigo en territorio pakistaní para darle el golpe de gracia, toma la dirección de Irak. En el invierno de 2001-2002, los mejores cerebros de la CIA, los oficiales más brillantes de las fuerzas especiales estadounidenses, reciben la orden de abandonar la caza de Al-Qaeda y Bin Laden y de dejar Afganistán para ir a recibir entrenamiento a la vista de la inminente guerra de Irak. En este sentido, se puede decir que George Bush salvó la vida a Bin Laden. La brutalidad de la ofensiva estadounidense desplaza el epicentro de la guerra contra el terrorismo desde Afganistán a Irak. Irak es un país situado en el corazón del mundo islámico. Es en Irak donde vieron la luz algunos de los califatos más célebres, algunos de los grandes imperios del mundo musulmán. A diferencia de Kabul, Bagdad es una ciudad que ha desempeñado un papel histórico central. La guerra pasó así de la periferia al corazón del mundo musulmán y al corazón del mundo árabe. Y desde Argel, desde Adén, desde Damasco, desde Bengasi, desde todas partes del mundo árabe, los voluntarios toman el camino a Bagdad para formar parte de la nueva Guerra Santa. El movimiento yihadista respondió al llamamiento como nunca lo había hecho antes. Ante eso, los argelinos estaban divididos. Había algunos que apoyaban una agenda local, es decir, proseguir la lucha hasta conseguir la caída del régimen argelino. Otros consideraban que la prioridad era apoyar a los hermanos iraquíes contra el invasor americano. Es esta última opción la que seguirán los jóvenes combatientes en 2003, decidiendo apoyar y enviar combatientes a Irak. Las redes para el envío de yihadistas se crean entonces, y para ofrecer sus servicios a Al-Qaeda, especialmente en Irak, que acababa de ser creada, entonces bajo la dirección de al-Zarqawi. Abu Musab al-Zarqawi no es iraquí, es jordano y veterano de la guerra contra los soviéticos en Afganistán. Al-Zarqawi hace un llamamiento a la resistencia contra los americanos y crea Al-Qaeda en Irak.
A mediados de la primera década del siglo XXI, en todo el mundo árabe, pero sobre todo en Argelia, en Egipto y en Libia, la represión de los grupos islamistas locales por los regímenes en el poder había terminado dando sus frutos. En Argelia, por ejemplo, el GSPC ya no suponía una amenaza seria para el régimen. El GSPC buscaba una nueva legitimidad, una misión que le diera un nuevo sentido a su existencia. Y eso es lo que hace. Comienza a reclutar, no solo entre los argelinos, también entre otros grupos igualmente debilitados, en Túnez, en Libia y en Marruecos, y se propone como intermediario y para aportar su ayuda a todos los rebeldes islamistas que desean viajar a Irak para combatir en lo que se había convertido en el nuevo Afganistán. El 19 de agosto de 2003, para su primera operación de envergadura, al-Zarqawi lanza un ataque contra el lugar mejor protegido de Bagdad, la sede de la ONU.